This shit's fucked. I'll go get more kids to put on giant robots. That's dumb. You're dumb. I'll go get this 13-pack started the right way. Evangelion es un anime importante. En tanto a su contexto histórico, es una de las series más influyentes en la cultura popular, influyendo para siempre a ciertos creadores tanto japoneses como americanos. Está al mismo nivel cultural que Dragon Ball, JoJo y Naruto. Y no es por nada, su historia y sus personajes han logrado conectar con millones de personas alrededor de los años. Y no importa qué edad tengas o dónde te encuentres, quién seas, Evangelion va a conectar contigo. A ver, vámonos con calma, que analizar una obra como Evangelion es una tarea titánica. Ya había visto Evangelion cuando tenía 15 años, como cualquier puberto otaku que apenas está entrando al anime, y por supuesto conectó conmigo en su momento, pero tenía que volver a verlo, así que aproveché la oportunidad para ver el final de Evangelion en una calidad superior a la de YouTube, y ya que estaba descargando todo en alta definición, decidí ver las 3 películas que salieron hace unos años, para poder dar mi opinión lo más acertada posible. Sobre decir que al final terminé así. La gente siempre te dice que Evangelion es difícil de entender, pero eso no es cierto. Por favor, la mayoría de los temas como la soledad, el egoísmo y la depresión te los tiran a la cara. Los conflictos que tienen cada personaje son narrados. Esto no es Dark Souls. La dificultad de analizar Evangelion viene más que nada de la forma tan sentimental en la que la serie se maneja y la carga emocional que puede generar en cada espectador. Si bien es cierto que todo artista deja algo de sí mismo en cada obra que crea, Hideaki Anno plasmó sus problemas mentales en esta serie. El hombre sufre de depresión y la verdad se puede ver cómo esta serie le servía para expresar sus emociones y sentimientos de una manera natural. Así que la serie trata muchísimos temas que como escritor me veo forzado a analizar con la mayor profundidad posible. Pero es que Anno va a un colegio a dar una charla y enseñar a los alumnos a dibujar y todo eso. Y por ejemplo, hay una parte en la que una alumna le pregunta cuáles son las partes que menos le gustan de Evangelion y él dice que aquellas en las que se reconoce a él mismo. Bajo las situaciones adecuadas es muy fácil conectar con Evangelion. Las situaciones, los temas de los que habla como la soledad y la depresión y su cast con personajes rotos y reales nos hace sentirnos a muchos como en casa. Pero aquí vemos una palabra muy importante que se usa mucho al hablar de obras de arte, el realismo. Muchas veces escuchamos la palabra realismo ser tirada al aire como si no fuera nada. Normalmente conectamos la palabra realismo con dramático y triste. Por ejemplo, por pura definición de la palabra, Lucky Star es mucho más realista que historias como Evangelion y The Last of Us, historias a las que les tiran flores por ser reales. Vamos gente, que no se puede hacer nada más realista que niñas de secundaria hablando de comida rápida, pero nunca vas a escuchar a alguien alabar a Lucky Star por ser realista. Cuando hablamos de realismo normalmente nos enfocamos en los aspectos crueles de la realidad, para referirnos a las cosas que nos causarían dolor. Eso es porque cuando hablamos de realismo en la ficción, nos referimos a reconocer aspectos negativos de la fantasía que normalmente son ignorados en estas historias. No existe nada real en los zombies hongo de The Last of Us. El realismo viene cuando ves a un hombre en el suelo llorando por su vida. El realismo no tiene que ser real, solo nos tiene que recordar las consecuencias que las acciones de nuestros personajes tendrían en un mundo real para hacer parecer que nuestro mundo de fantasía es verdadero. El escapismo es parte importante de una historia, el sentir que estamos en un mundo libre de las ataduras del nuestro propio, donde insertándonos en un personaje podemos dejar de ser nosotros mismos por un corto tiempo. El realismo, como lo conocemos ahora, nos obliga a aterrizar todas esas fantasías y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y vaya que Evangelion sabe utilizar esto a su favor para una deconstrucción del género shonen y mecha. El género de mechas se trata completamente de una fantasía de poder sin consecuencias. Si ya viste Pacific Rim, Gundam y el nuevo Voltron, sabrás que la trama de estas historias gira completamente alrededor de los robots gigantes, su fuerza, su brutalidad, sus movimientos y kinestesia en pantalla. Batallas más grandes que la vida misma por el destino del planeta e incluso del universo mismo. Y no es raro que la mayoría de estas historias los pilotos sean niños o jóvenes adultos. Eso es porque el objetivo de estas series y películas es crear esa fantasía de pilotear robots gigantes para los niños. Porque literalmente no existe nada más cool que pilotear un jodido robot gigante y matar monstruos con él. En las sabias palabras del opening de Megas XLR.
Todo debe ser súper divertido y lleno de aventuras épicas, ¿no? No. People like to think that the world is really dark and miserable. So when things are depressing and don't really work out in the hero's favor, I think they tend to think it's more realistic in that sense. I don't know if that's why I would call it realistic. I would call it, I hate to say it because the word is overused so much now, but it is definitely a subversion of the genre. But just from a standpoint of how would a Shinji 15-year-old boy react to the situation he was put in, yeah, it's more realistic than being super excited and piloting your robot no problem, right? Es algo que veo una y otra vez, y lo de Shinji en concreto, que veo una y otra vez y comparto muchísimo, que es un poco también el sentimiento que hace que me guste tanto de Evangelion, que es el cómo se hace la pregunta, vale, tenemos una serie de mechas, pero ¿qué pasaría si metiéramos a una persona de verdad, a un chaval que está lleno de problemas y lleno de mierdas, y le meten ahí? Podría decirse de construcción, pero también poner los pies sobre la tierra y mirar mucho al factor humano. Y es algo que me gusta mucho y que me marcó muchísimo de Evangelion, el decir, tíos, no somos Goku, no somos Sasuke Chum, somos tan mierda como Shinji y Ikari. Evangelion retuerce esta idea del adolescente salvando al mundo en un robot gigante y lo aterriza en la realidad, dándole ese giro perturbador, dejando una idea muy en claro. Shinji es un niño soldado. Es una idea incómoda, pero se tiene que admitir. Cualquier historia que trate sobre guerra o mechas e incluya a niños como el protagonista está hablando de niños soldados. Es un tropo que bien explorado puede traer a la mesa muchas cuestiones morales pesadas, porque es uno de los aspectos más horribles de nuestra realidad, es los adultos obligando a niños a luchar sus batallas. Cualquiera te puede decir que es por un bien común, como proteger a la humanidad de Los Ángeles, pero el hecho se queda ahí, de que estamos siguiendo y creándole cicatrices a niños que solo deberían estar jugando y estudiando. En otras series de mecha, el utilizar el robot gigante es un momento de poder y catarsis. La primera vez que se forma Voltron lo vemos destruir una flotilla entera de naves Galra mientras nuestros héroes gritan de alegría. La premisa entera de Gurren Lagann es la libertad que se sienten los personajes al controlar su mecha y la forma en la que se utiliza para cumplir sus sueños. En Evangelion no es así. No, I think we can all agree that young teenagers going to war is not the best thing. Well, it's all the pressure that would be on somebody in that situation in a real world where, yeah, and even in this situation, it is only children that pilot Evas, but it's not like it's so commonplace that, you know, it's culturally acceptable that these kids are raised and prepared to be put in this situation, you know? So, I mean, I guess something could be said that, you know, in America, the military age is 18. It's not in our culture where, you know, we that's normalized for us. And in Shinji's case, it's still not normal for, you know, a young boy to be getting into a robot. So I never understood the, you know, people complain about Shinji all the time that he's a bad character. It's like, no, that's how a kid would react if was fighting giant god monsters, you know? Cada vez que Shinji se sube al EVA 01 es una experiencia traumática que le deja cicatrices y lo obliga a alejarse de la gente que le quiere. Él nunca tiene el control o poder. Shinji es tan solo una llave para activar el EVA y que pelee por él. Los únicos momentos en los que existe un grado de control y poder en su vida son cuando decide por sí mismo hacer algo, o quiere fingir que lleva una vida normal con sus amigos en la escuela. No existe nada romántico de ser un piloto, y Shinji lo hace porque tiene que hacerlo. Él es un soldado que solo sigue instrucciones de matar ángeles. Mucha gente se burla de Shinji diciendo que es un marica llorón, que simplemente no puede hacer algo bien, pero aquí es donde pega el realismo de Evangelion. Shinji está reaccionando como cualquier niño de su edad lo haría. Cuando él dice que ya no quiere pilotear el EVA, no lo dice por egoísmo, lo dice porque es una experiencia traumática que solo le ocasiona dolor. En la historia de este canal he hablado del significado del heroísmo y de lo que es ser un héroe, dispuesto a sacrificarse por el bien común. Evangelion destruye todo ese idealismo. Shinji no es un héroe, él es un ser humano. I believe Shinji as a character, and I think that makes it
a lot more prominent than when either he gets like a small victory over an angel or when things go really wrong for him, and they go really wrong for him pretty often. Like, you know, he gets the shit kicked out of him. He gets absorbed into that weird angel. He has the thing with Kaoru, and you know he has to watch what happens between, like, you know, Shinji, or between Asuka and Rei, and he has it rough. And I think in a lot of ways he really isn't a hero, but I think that's why I like him as well. Or maybe not like him, but relate to him. Cualquiera puede ser un héroe, sí, pero eso no significa que todos quieran ser un héroe. El viaje del héroe siempre tiene que ver con el autodescubrimiento y el cómo dicho héroe cambia mientras va por este camino, que lo vuelve una figura espiritual ante los demás. Pero aquí el camino de Shinji es uno de autodestrucción y odio. Cada vez que parece que él puede lograr algo para mejorarse a sí mismo, el mundo y él mismo se arrojan hacia atrás, dejándole en estados peores que como empezó, de auto-odio y depresión. Cada pelea que Shinji tiene en el Evangelion le despoja de su humanidad y agencia sobre su vida. Crea esa disonancia porque es el único capaz de pilotear la unidad 01, pero también es el que más sufre al hacerlo. Shinji no es un héroe, es un soldado que solo sigue órdenes para cumplir el objetivo de otras personas. Se vuelve una herramienta, lo cual le destroza como persona, y lo peor de todo es que por eso es que odiamos a Shinji como personaje, porque sabemos que en su posición reaccionaríamos como él, asustados y buscando ayuda. Claro que su personalidad influye mucho en esto, pero eso no quita que Shinji sea la víctima de un sistema que está hecho para abusarle y utilizarlo como carne de cañón, lo que me lleva a un tema muy poco hablado del canon de Evangelion, que es la burocracia. Existe una idea muy optimista en la ciencia ficción, donde una amenaza superior a nosotros aparece en la Tierra. Repentinamente hacemos al lado nuestras diferencias y nos ponemos todos del mismo lado para luchar contra esa nueva amenaza. Día de la Independencia, Pacific Rim, XCOM e incluso casos de la vida real nos dan a entender esto. Pero de alguna forma la corrupción y la burocracia encontraron una forma de envenenar hasta las causas más nobles. Evangelion es una historia como Deus Ex, en el sentido de que es 5 minutos antes del apocalipsis. El mundo ya acabó, pero la humanidad hace lo posible para aferrarse a la vida lo más posible. Y al igual que en Deus Ex, sin importar cuánto sufrimiento pueda causar, la gente con poder hace lo posible para conservarlo, sin importar cuántos inocentes lastimen el camino. Las agencias del gobierno pelean entre ellas para ver quién toma las tajadas más grandes del presupuesto. Los civiles son vistos como simples números en una pantalla, y mientras la gente normal sufre y llora, los ricos y poderosos se redondean para su propio bien. Los ángeles son una amenaza, sí, y los conflictos más fuertes suelen suceder alrededor de ellos, ya que son las pruebas que nuestros héroes enfrentan a niveles físicos, pero muchas veces parecen ser simples eventos de fondo que están ahí como una fuerza de la naturaleza. Pelear contra ellos es como pelear contra Dios o contra el sistema inmunológico de la Tierra. Suena difícil, pero lo hemos logrado hasta ahora. No. En Evangelion, la verdadera pelea es la del hombre contra sí mismo. Es la idea de que sin importar qué tan grande sea la amenaza que enfrentemos, nosotros seremos nuestro propio enemigo al final del día, y será nuestro odio, egoísmo y avaricia lo que nos destruirá, no los ángeles o un desastre natural, sino nosotros mismos. Esta visión de Evangelion puede parecer pesimista, pero es la más humana. Solo mira nuestro planeta, compañías de petróleo pagando a científicos corruptos para negar el cambio climático, las compañías de desprestigio contra la energía nuclear, que es la más limpia posible, y la forma en la que los ricos evaden impuestos para joder a los menos afortunados. No necesitamos un tercer impacto para acabar el mundo, solo un flujo constante de gente ignorante, apática, que deja que la gente que esté en poder destruya esta tierra para su beneficio. ¿Y para qué? ¿Por un poco más de dinero? Ángeles, alienígenas o monstruos. Al final del día no existe un enemigo más aterrador que el ser humano para sí mismo. La figura de la madre suele ser conciliadora, suele ser lo que dicen los ingleses nurturing, como que te cría y cuida, mientras que la figura del padre es la severa. La madre como que te empuja para que avances y des todo lo que puedes, y la del padre está ahí
para poner nota a todos tus resultados. Y entonces supongo que por eso ponen a Gendo en vez de a la madre, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y por eso todos los personajes están desprovistos de madre, porque no tienen esa figura que les pueda nutrir, que les pueda invitar a que extiendan las alas, y en cambio se quedan con, pues en el caso de Shinji, se queda con el tío que le juzga constantemente. Para Evangelion, la madre y las mujeres son un tema central, es decir, todo lo que sucede tanto en la gran trama como en el arco de crecimiento de Shinji proviene de problemas con mujeres. El entenderlas, el ser despachado, el perder a aquellas personas que amas, todo vuelve a la figura de la mujer y sobre todo al de la madre. No es una coincidencia la prevalencia de la posición fetal durante la serie y que el líquido de LCL no sea solo parecido al líquido amniótico, sino que al final de la serie se vuelve al caldo primario de la vida. Los Evas tienen esta apariencia delgada, femenina, y los personajes, a pesar del sufrimiento que les causa, normalmente se sienten seguros dentro del Eva, como una madre que les cuida. La figura de la madre en Evangelion es tan importante porque esta serie se trata del crecimiento de Shinji, del paso del niño a un hombre. La cosa con Shinji es que es un hijo de puta, eso no lo duda nadie. Lo que pasa es que es un hijo de puta sin salvación. Pero lo que me mola de Shinji es que nosotros somos hijos de puta sin salvación. Y Shinji es un poco el poner de protagonista a alguien tan súper miserable para decirnos, oye, no te olvides de quién está viendo esta serie. No te olvides de que tú también eres una persona. A Shinji se le regaña constantemente por huir de sus problemas y simplemente esconderse, de no ser lo suficientemente hombre. El show habla mucho de la diferencia entre niños y adultos y es bastante interesante la forma en la que lo hace. Todos hemos tenido 15 años y sabemos lo terrible que es pasar por esta etapa de la vida. Nada tiene sentido y ya no somos niños, pero tampoco somos hombres. El Eva no es solo un robot gigante, es una representación del miedo a crecer, del miedo a tener que tomar responsabilidades mayores a las que teníamos cuando éramos niños. Shinji le tiene miedo a crecer de la misma forma que todo niño le tiene miedo, porque eso significa que ya no puede correr más de sus problemas y que tiene que hacerles frentes para poder continuar con su vida. Shinji es un personaje cobarde que solo huye de sus problemas y deja que los demás le pisoteen. Durante la serie los personajes le urgen que deje de correr y que tome la situación en sus propias manos. Y lo vemos durante la serie, los momentos en los que decide tomar agencia y hacer algo bien de su vida es en los que mejor le va y cuando finalmente le vemos sonreír y ser realmente feliz. Y aunque el universo de Evangelion le niegue la felicidad quitándole algo que él aprecia cada que empieza a tomar control de su vida, el cambio de personaje sigue ahí. Shinji se le fuerza a crecer y a madurar, es el simbolismo de hacer que los niños crezcan y pasen a la edad adulta. Que puedan aprender a vivir con el lado amargo de la vida y no derrumbarse cada vez que algo no les sale. Y para el final de la serie finalmente se da cuenta de que uno no puede vivir huyendo de sus problemas e intentar solo vivir de los momentos felices, porque la vida está compuesta de malas y buenas experiencias. Tenemos que afrontarlos de pie y no solo llorar y escondernos. Al final de la serie Shinji finalmente es capaz de aceptarse como es. El mundo acaba, sí, pero esto deja a Shinji en la posición perfecta para empezar todo de nuevo. Vivir en un mundo en el que finalmente es hombre y puede hacer lo que es correcto. Y aún así, a pesar de esta idea de crecer, madurar y volvernos una buena persona, existe otra idea que envenena a todos los personajes, una que existe desde el fondo de la humanidad, el egoísmo. ¿Qué tiene de malo hacer lo que quiero hacer? ¡Ya déjame en paz! Evangelion es una serie de tíos que lo han pasado fatal. Cada uno intenta solucionar su vida a su manera y al final todos mueren por ello. Es un resumen bastante apropiado, creo. Pasar por ese estado de ánimo que es querer lo mejor para ti mismo pero no saber cómo alcanzarlo. O creer que has encontrado una vía y no darte cuenta de que es la incorrecta, como le pasa a Asuka. Asuka es una mujer que ha sufrido muchísimo en su infancia y cree que el resultado, que la solución a sus problemas es como ocultarse y ser la mejor versión de ella misma que pueda ser en el sentido técnico, en el sentido de ser la mejor piloto, ser la mejor alumna, ser lo que sea, y con eso, con un poco de suerte, conseguirá reconocimiento. Pero eso le lleva luego a todo el trauma de eso, de cuando se ve superada, el cómo no es capaz de asumir que haya gente mejor que ella, el cómo se viene abajo con sus derrotas y se plantea si ha merecido la pena esta decisión que ha tomado para su vida, porque no le está dando resultado. Otro tema con el que baila mucho Evangelion es con el egoísmo de sus personajes. Todos creen ser la víctima de un mundo cruel. Algunos creen que por su sufrimiento pueden hacer lo que quieran, otros buscan usar a las personas para llenar el vacío dentro de ellas, y otros simplemente quieren enaltecerse degradando a los demás.
Pero el egoísmo de Shinji toma otra forma. Él se vuelve dependiente de la gente, porque tiene miedo de tomar las riendas de su vida, y por más que diga que todos lo controlan, a él le gusta esto, porque de esa forma no se tiene que preocupar por las consecuencias de sus acciones. Si no lo han notado, en Evangelion, siempre que algo horrible le pasa a Shinji, él siempre busca cómo quitarse la culpa. No fue su culpa lo que le pasó a Toji porque él no controlaba el Eva. No es su culpa lo que le pasó a Asuka porque no podía meterse al Eva. Y así durante toda la serie. A pesar de que Shinji se queja de la falta de control que tiene en su vida, a él le gusta estar controlado porque así puede culpar a los demás de sus problemas, de todo lo que le sale mal en su vida. No es su culpa ser infeliz y que nada le salga bien, es de los demás porque siempre está recibiendo órdenes y él solo las sigue. Es por eso que durante la serie todos le dicen que deje de pensar en lo que los demás quieren de él, porque todos saben que los está utilizando como una excusa para no tomar responsabilidad de sus acciones. No lo hagas porque los demás te lo pidan. Haz lo que tú creas sea correcto. I understand how somebody would react that way, and if put in that situation realistically, you know? I'm not going to sit here and pretend that if I was a 15-year-old and was told to get into a robot and fight these things that, you know, they're almost Lovecraftian in scale, that they're so massive and we're so insignificant to them. It's like, yeah, why wouldn't you want to run away? Especially if you're not coming from a family situation where your mom was ever around, or your dad, you don't even think your dad cares about you and he's the one putting you in this. It's the teenage thing to rebel against your parents, especially if they almost deserve it, right? Todos los personajes en Evangelion están rotos. El egoísmo de los personajes nace de sus propios defectos y necesidades. Todos buscan ser felices, pero están tan dañados por dentro que no pueden encontrar una manera de hacerlo sin dañar y gustar a los demás en el proceso. Asuka intenta llenar el vacío de su vida siendo la mejor y pisoteando a los demás. Gendo lleva a niveles ridículos su obsesión con Yui, nublando su vista de todas las cosas buenas que tiene. Pero ninguno de estos personajes logra ser feliz, porque una felicidad que intentan hacer a base del egoísmo jamás podrá durar o lograrse. Y el ejemplo más fuerte de esto es Misato. Ava's a show about people understanding each other, and I think a lot of it is from the perspective, easy for me to say, of Shinji. So it's almost like we only get to know these characters in a way that Shinji gets to know these characters for the most part. Yo sé que puede ser difícil admitirlo, pero muchos de los personajes de Evangelion están poco desarrollados y pobremente explorados. Como gran porción de la serie gravita alrededor de la batalla interna de Shinji, conceptos interesantes como lo que es Asuka y Rei como personajes se pierden entre todo esto. Sabemos que Asuka es una perra por lo que le pasó con su madre y su agresiva personalidad, y también sabemos que Rei está dispuesta a sacrificar su vida por Shinji porque terminó enamorándose de él. Pero esto nunca se explora con la profundidad que se debería. Lo vemos surgir en algunos episodios y a veces se le dedica un episodio entero, pero nada que ver con los problemas de Shinji que sobrelleva toda la trama. Está bien que la historia sea el cómo Shinji se convierte en hombre, pero existe tanto potencial en estas otras historias que siento que simplemente se dejan flotando. El peor exponente de esto tiene que ser Kaworu, que llega, enamora a Shinji y después muere para traumatizar más al pobre niño, porque de alguna forma teníamos que desarrollar su personaje. Kaworu era un personaje increíble que se podía usar para explorar la posible bisexualidad de Shinji, pero que Hideaki Anno lo haya incluido en un solo capítulo para matarlo en ese mismo episodio le quita toda la posible fuerza y peso que este personaje puedo tener en la trama. Tal vez estoy leyendo demasiado en el personaje de Kaworu, pero que se le dedique un solo episodio a un personaje que es tan importante para Shinji termina siendo un insulto para el espectador. Al final del día, el único personaje que siento yo está tan desarrollado como Shinji termina siendo Misato. Existe un rollo muy freudiano en la relación que Misato tiene con Shinji, donde ella intenta ser su figura materna al mismo tiempo que es una posible pareja para el niño, y no es Shinji el que se imagina con ella como una fantasía infantil. Ella no sabe si acercarse a Shinji como una madre o como una novia, y esto juega mucho en el papel del egoísmo de Misato, quien intenta llenar el vacío de su soledad con cualquier hombre que la trate bien, ya sea Shinji o Kaiji. Misato solo quiere a alguien que la haga sentirse querida. No, Misato, más que algo freudiano, lo que yo vería es la necesidad desesperada de contacto que tiene Misato. Misato quiere ser lo que sea con Shinji, pero le quiere tener cerca, pero necesita tener a alguien cerca. Y cuantas más personas sean, mejor. Y por eso ella con Shinji va pasando tanto de un rol a otro, porque creo que ve a Shinji como algo maleable, y como Shinji se empuja, pues ella para intentar retraerlo, también
supongo que se ve a ella misma y por eso pasa por todas estas fases, pero no sé si exactamente es un rollo freudiano. Y es una manera bastante inteligente en la que el show la presenta, como una mujer sexy y seductora que es solo otro interés romántico para el protagonista. Pero después de un tiempo nos muestra que esta visión de Misato es solo una farsa, es lo que ella quiere que veamos. El show hace mucho hincapié en que existen varias versiones de nosotros mismos, la que somos nosotros y la que le mostramos al mundo. Misato es un personaje tan interesante porque las formas en las que quiere que la vean son conflictivas. Quiere ser vista como mujer, como madre y como militar, y con cada personaje que interactúa demuestra una de estas facetas. El problema más grande de Misato como personaje es que se comporta como un adolescente, otro de los ejemplos del programa de obligar a los niños a crecer muy rápido. Eso es porque es el único personaje adulto que baila en esta relación de madre y novia con Shinji, porque como persona le es muy difícil separar su rol de superior, madre y pareja. Por eso es que su muerte es tan importante en el final de Evangelion, porque en unos solos segundos finalmente puede estar en paz. De la forma más extraña posible, logra conciliar sus ideas de ser una pareja y una madre para Shinji, besándole y dándole el cariño y calor humano que jamás pudo experimentar. Para mí, esta escena es la más fuerte del final de Evangelion, porque es la muerte y el amor de Misato lo que finalmente le da a Shinji la fuerza de continuar, de saber que la vida vale la pena. Es en este momento en el que Shinji es un hombre y toma su destino por sus propias manos, ya no para agradarle a nadie, sino para salvar a los que ama y evitar más sufrimiento. Me encanta cómo se enfoca en lo dañada que está Misato psicológicamente, intentando aferrarse a los ideales de lo que ella piensa es un buen adulto, una buena mujer, una buena madre. Y como todo esto termina derrumbándose sobre su personaje y llevándola a puntos en los que pierde la razón de sí misma y se da cuenta de lo que ella piensa de su propio egoísmo, que se crea una clase de persona que solo se acerca a los demás para no volver a sentirse sola, lo cual nos lleva a una de las partes más importantes y a veces ignoradas de Evangelion: la distancia. シンジ君、今の私にできるのはこのくらいしかないわ。やめてよ! Existe una filosofía con la que se juega mucho desde los primeros episodios de la serie, que es el dilema del erizo, sobre estos animalitos que intentan juntarse para obtener calor y cariño, pero deben hacerlo con mucho cuidado o podrán salir heridos si no se acomodan bien, y que algunos erizos prefieren sufrir al frío a juntarse con otros por temor a lastimarse. La metáfora es obvia, muchas veces las personas están tan sedientas de cariño y afección que tenemos miedo de que si nos acercamos mucho a otras personas nos vamos a lastimar emocionalmente, así que preferimos mantener nuestra distancia, crear nuestros muros. Sí, esto te lo escupe constantemente a la cara la serie, pero en su apartado cinematográfico, en su apartado visual, juega con este concepto de una manera increíble. Lo estuve hablando un poco en mi Twitter, pero es que en cada escena en la que aparece Shinji con algún otro personaje, existe una distancia física tremenda. Muchas veces las sombras de los personajes ni siquiera se tocan, y podemos ver este dilema del erizo en acción, porque cada vez que Shinji logra acercarse a otro personaje, alguno de ellos se lastima y la distancia se vuelve a acrecentar. Como después de la muerte de la segunda Rei, vemos esta increíble distancia entre la Rei 3 y Shinji, donde Shinji intenta conectar con ella, pero se tratan como desconocidos mientras se hablan a metros de distancia. En Evangelion, la distancia emocional entre personajes a veces es tan grande que se traduce a distancia física. En toda la serie, a la persona que más se acerca a Shinji es a Kaoru, y esto lo hace porque él le trata bien y con respeto. Es un acercamiento natural y se ve la confianza y cariño que se tienen por el simple hecho de que están cerca y casi tocándose. Supongo que habría dos escenas con Asuka que las adoro muchísimo y hablan sobre esa distancia física, que es cuando Asuka acaba de mudarse a la casa de Misato y cree que Shinji está durmiendo, va al baño y se tumba frente a Shinji y Shinji se la queda mirando. Y luego también la escena del beso, que son dos escenas que hablan sobre el acercamiento y la verdadera distancia que hay entre esas dos personas, porque es como que en esa primera escena en la que Asuka se tumba frente a Shinji la está mirando como diciendo, de aquí puede salir algo, voy a intentar besarla, tengo una chica hermosa a mi lado, la vida quizá pueda ser distinta. Y entonces, en cuanto Asuka dice lo de mamá, es como que él se da cuenta de que está junto a alguien tan horrible como él mismo. Y pues un poco como que esta imagen de perfección se viene abajo. Y también Hideaki Anno lo pone, de que están al principio juntísimos y en cuanto dice Asuka mamá, corta a ellos dos alejados, Shinji mirando en la dirección opuesta a Asuka, diciendo también eres una niña. Y con el beso, es un beso que se dan por aburrimiento, porque Asuka está aburrida y dice deberíamos besarnos pues porque sí, porque si fueran más mayores quizá diría deberíamos follar porque me aburro. La cercanía física no se corresponde con
cercanía de emociones. Antes de que se enfrenten al tercer ángel, también está la escena en la que están cada uno junto a su Eva, hablando sobre sus vidas, por qué pilotan y demás, y ahí es como un poco lo opuesto, porque hay distancia física entre ellos, pero se están acercando a nivel emocional. Ok. Y luego, por supuesto, Shinji yendo a rescatar a Rei, que es como el máximo acercamiento que puedes hacer a una persona, que es entrar dentro de su Eva, entrar dentro de ella para sacarla de ahí. Los Reveals quisieron trabajar un poco más con este concepto, haciendo que Shinji y Misato se tomaran fuertemente de la mano cuando Shinji se decidió proteger a la humanidad, como un momento de verdadera conexión entre ellos dos. Al mismo tiempo que cuando él está herido, Shinji aleja a Misato que quiere hacerle compañía. Son escenas muy fuertes que aprovechan la cinematografía para expresarnos un mensaje de soledad, miedo y de autoaceptación, porque no es hasta que los personajes se aceptan como son y hacen las paces consigo mismo que se puede abrir su corazón a alguien más y amar. No un amor carnal o de despacho como Misato y Shinji lo hicieron en sus respectivas escenas, sino algo más puro y de corazón honesto. I'll keep you safe in these hours of night. Hold on to me, pretty baby, and you see I can be all you need. And you see I can be all you need. Honestly, I love a good waifu war, but I think all of the girls are very interesting. I think Rei's got her interesting moments. Misato's got her interesting moments. I think Asuka's got a good design. I liked Asuka's design and personality. I couldn't possibly answer that objectively. I mean, my personal favorite is I have always loved the shit out of Rei. Like Rei, when I was watching Evangelion first, I was like 13 and I thought Rei was like the most amazing thing in the world. I was like, holy shit, look at this character, because you don't get characters like that in Western media. And I have a lot of fondness for Asuka and Misato as well. I love them both, but I really Rei. Rei is best girl. There, I said it. Joder, es un poco como preguntar cuál es el mejor veneno para suicidarte, pues yo qué sé. Es decir, la gente creo que suele decir Asuka porque es la que muestra que está emocionalmente viva, pero Asuka está jodidísima. Y diría Rei, pero Rei es como que ni siquiera es humana, así que no puedo contemplarlas así. Es imposible. Una pregunta que ya ha estado en todos los foros del internet por más de 20 años. ¿Quién es la mejor chica de Evangelion? Por la forma en la que he hablado durante el análisis, ya deben saber mi respuesta a esta pregunta. Porque por puro desarrollo de personaje y la forma en la que Hideaki Anno la trató, para mí, Misato es la mejor chica del show. Pero les voy a contar un secreto, no hay mejor chica. Tal vez esto sea culpa de Hideaki Anno, que al intentar deconstruir los tropos de las chicas, por error creó idealizaciones en nuestras cabezas de los estereotipos. Las tres chicas principales de Evangelion están jodidas de la cabeza, porque son personas rotas al igual que Shinji. La única razón por la que existe esta discusión de 20 jodidos años es porque no peleamos por cuál es la mejor chica, peleamos por cuál es la mejor idealización de la chica en nuestras cabezas. Si quieres una relación con alguien como Asuka, Misato o Rei, por favor busca ayuda. Ya dicho esto, existe una idea muy persistente que es la que termina jodiendo aún más al personaje de Shinji, que es la masculinidad tóxica. Uno de los temas más sobresalientes en Evangelion es la complicada relación de Shinji con las mujeres. Al niño no le ayuda a que las chicas estén jodidísimas de la cabeza y solo se vean como objetos los unos a los otros para llenar un vacío sentimental. Pero no puedo evitar pensar en las ideas de masculinidad tóxica que son impuestas sobre Shinji. Todo el rollo de la mejor chica y con quién se debería quedar juega en la idea de imponerle a Shinji un ideal. Shinji se siente aterrado por las tres chicas principales y durante toda la serie se muestra incapaz de acercarse a ellas. Es como si Shinji ni siquiera gustara de ellas a un nivel más allá del físico. Las ideas de lo que significa ser un hombre y de lo que la sociedad espera de él como hombre se reflejan en su necesidad patológica de elegir a una de las chicas, incluso con su bisexualidad latente. Ya sé que esto puede sonar controversial, pero todo el episodio de Kaoru demuestra estas tendencias homosexuales de Shinji. Con Kaoru es con la única persona con la que Shinji realmente se siente cómoda.
Ya lo dije antes, la distancia entre estos dos es la mínima mientras hablan y comparten sus emociones. Es la primera vez que Shinji puede hacer contacto sentimental con alguien y que se siente verdaderamente feliz, que se puede acercar a alguien sin temor a ser lastimado. Porque sí, Kaoru es un ente espiritual, y que sirve más que nada para avanzar al personaje de Shinji, pero aquí le vemos como los primeros indicios de tener una relación sentimental que no está basada en el egoísmo de las dos partes. Kaoru en serio quiere que Shinji sea feliz, y este le acepta y descubre que sí puede existir a alguien que le quiere como es, pero no puede aceptar que está enamorándose de Kaoru por esas ideas de masculinidad tóxica, donde Shinji piensa que para ser un hombre ideal, se tiene que encasillar en enamorarse de una de las tres chicas principales, porque es lo que la sociedad y el público esperan de él, dañándose más en el proceso por no ser capaz de comprender sus propios sentimientos, por el contexto social en el que es obligado a vivir. I mean, when you look at the fandom that's cropped up around Kaoru and Shinji, like that's one 22-minute episode and he's gone. Except, well, you know, now we have the 3.0 film as well. But I think there's probably something to that. I think Kaoru like obviously wants to be close to Shinji, but I think he's like in a way not prepared for that. Like he hadn't considered it. And then when that starts to become a thing, like, you know, the sequence in the kind of sauna room where like Kaoru puts his hand on him and stuff, you can tell Shinji is like, he's not opposed to it, but he's also confused by it. But the confusion is so strong, it's nearly fear. Y no creo que esto no sea a propósito, el machismo es una idea fuertemente arraigada a la sociedad japonesa, más aún que la sociedad occidental. Se espera que los hombres se comporten de una manera y las mujeres de otra, y cualquiera que se desvíe de estos estándares se le considera como un motivo de vergüenza. Es por eso que Shinji tiene tan jodida la idea de lo que es ser hombre, porque quiere ser lo que la sociedad espera de él, en vez de explorar y conocerse más a fondo para finalmente conocerse como persona y poder ser libre de las cadenas de la sociedad. Es por eso que los últimos capítulos de Evangelion son tan importantes, es Shinji finalmente viéndose al espejo y dándose cuenta de cómo aceptarse. Por eso en el final de Evangelion se le da la oportunidad de volver a empezar desde cero. Evangelion tiene un final triste, sí. El mundo acaba y Shinji se queda solo con una persona tan dañada como él, pero al menos queda ese rayo de esperanza de que tal vez algún día la humanidad pueda sanar sus heridas y que todo volverá a la normalidad. Pero luego llegaron los reveals. Las opiniones acerca de los reveals varían mucho y cada una tiene sus buenos argumentos. Es un tema controversial hablar de ellos. I think the first one is completely pointless. The only bit I really like from it is the bit with Shinji kind of wandering the streets. I think that's really cool. But not a big fan of the first one. The second Rebuild movie is one of my favorite movies ever. I don't think it's any kind of replacement for the series because I don't think you can replace the series. It is too special. But just on its own merits, I really, really love the second movie. I think it's kind of like this ultimate piece of fan service. Like, it's just this thing for Eva fans, and I like the differences it makes. I don't like them better than the original series, but I think they're interesting. You know, I think they're cool. And then the third movie, I actually just think is kind of a bad movie. I don't think that's a good movie at all. I don't really like what it does with the characters. I don't like how little of like Misato, Asuka, and Rei we get. And the stuff they did with the Kaoru and Shinji was interesting, especially like we said when you take into account like the other Evangelion medium. But when I first saw that movie, I was so disappointed. I could not believe it. Like, I was like, wow, I don't like this at all. I feel like the rebuilds, I don't think they take away anything from the original series, but I think it loses a bit of what made the original series special. You always hear when people are talking about Eva how the budget restrictions, and that's even up for debate because people say that the budget restrictions weren't even it wasn't as cheaply made as people try and make it out to be. It was obviously a very well produced show, but I think that in the same way that if you're lacking, you're forced to be more creative. This was almost like the AAA version of Eva, right? They had all the effects, they had all the CG, they had everything you could possibly want because Eva's a massively popular and monumental franchise at this point. So it's almost like
it's forgotten a little bit of what made Eva Eva, if that makes sense. Yo los veo como un fanfiction. A ver, es que los reveals son la muestra de cómo habría sido Evangelion, básicamente de lo fácil que habría sido cagarla con Evangelion. Porque es eso, como tú has dicho, es coger a todos estos personajes y convertirlos en lo que la gente cree que son. ¿Y tú crees que Asuka es una tsundere, todo amable y todo eso? Pues por supuesto que lo es, claro que sí. Y Kaworu de pronto está ahí y tiene toda una película con Shinji porque merece muchísimo la pena y no es como esta pequeña aparición en su vida que resulta ser su enemigo final, sino una persona importante y es como... ¿Por qué estás convirtiendo Evangelion en esto? Pero al mismo tiempo, pues me trago los rebuilds porque me gusta el fanfiction y los rebuilds son básicamente, pues eso. Yo es que no los veo como una parte de la canología de Evangelion. Si nos ponemos a comparar, pues casi hasta me atrevería a decir que son un insulto hacia Evangelion. Para mí, en lo personal, me gustan como una interpretación vista desde nuevos ojos. Sobre todo una frase que me gusta mucho que dice que los reveals son Evangelion si se tomara sus medicamentos para la depresión. Algo que me molesta mucho de los reveals es que a veces siento que olvidan las cosas que hacían grandes a Evangelion. Los personajes siendo los más importantes. Como ya hemos dicho antes, lo que hacía increíble a los personajes de Evangelion era que todos se sentían vivos, humanos, reales. En los reveals a todos se les encasilla en un rol estereotípico. La tsundere, la kudere, la chica atrevida y sexy y el protagonista genérico incomprendido. Y entro en conflicto conmigo mismo porque me gusta esto, me gusta ver a los personajes reír y tener vidas normales, donde no están tan dañados. Me hace feliz ver a Shinji que se lleva bien con Asuka y Rei y caigan en un tipo de comedia romántica de Betty y Verónica, porque esto es lo que estos niños se merecen. Pero Evangelion no está para hacernos felices. Se supone que Evangelion es la canción de los incomprendidos, el dolor de la ansiedad social y de no sentirte como si pertenecieras a ningún lugar. Muchos nos hemos sentido así en nuestras vidas, y es por eso que Evangelion conectaba con tanta gente, porque, irónicamente, en la soledad de sus personajes, veíamos que no estábamos solos, que al otro lado del mundo había alguien escribiendo esto que se sentía igual que nosotros, triste, solo y confundido. Los reveals roban este sentimiento dándole una vida bella a los personajes, efectivamente haciéndonos huir de nuestros problemas, cuando Evangelion debería ser un recordatorio de lo jodida que es la vida, pero que aún así debemos continuar. Otra cosa que me molesta muchísimo de los reveals es la deificación del Eva. Aquí pilotear un Eva es presentado como algo increíble. Incluso se crea un personaje enteramente alrededor de este concepto. La música, la cinematografía y la actuación hacen que pilotear un Eva parezca algo que todos quieren hacer. Es visto como un momento heroico y de poder. No digo que en la serie original esto no pasara, pero era obvio que la mayoría de las veces el pilotear un Eva se veía como algo aterrador y que dejaba traumatizado a Shinji. Esto se apoyaba sobre todo en las formas sombrías en cómo se presentaba el Eva y cómo los mismos personajes reaccionaban a esto, en especial cuando perdía el control. Al Eva no se le glorificaba, era un arma y se le veía como la atrocidad que era. No éramos mejores que los ángeles ni éramos los héroes, estábamos solo sobreviviendo y los Eva ejemplificaban eso. Son detalles pequeños pero se acumulan y se nota lo mal interpretado que está la serie original. En su propia cuenta serán buenas películas, pero como continuación de Evangelion pierden el espíritu, lo que hacía importante a Evangelion, en especial 3.3 que intenta meter tantos nuevos conceptos que todos se pierden. Tiene muchas buenas ideas que se pudieran implementar. Es un montón de oportunidades desperdiciadas, porque el concepto de 14 años en el futuro es interesantísimo, pero todo se deja al aire, solo para causar confusión. Esta película hubiera funcionado mucho mejor como una serie nueva para explorar todos los nuevos conceptos. Estoy siendo muy rudo con los reveals porque finalmente son solo fanservice, algo que existe para decirle a los fans que Evangelion aún existe, incluso si es una versión diluida y con personajes estereotípicos para hacernos sentir bien. Pero de nuevo, no esperes un final feliz de un cuento de terror. Puedes hacer a Shinji más hombre, puedes quitarle los problemas mentales a Asuka, puedes incluso volver a Gendo un personaje más simpático, pero nunca podrás cambiar el final. Evangelion es una historia de terror donde al final nadie gana, y tanto me quejo de los reveals lo ilustran muy bien. Sin importar cuánto cambies a los personajes, el resultado siempre será el mismo. Existe una teoría del loop donde dice que Evangelion continúa en su propia línea temporal, donde los eventos se repiten y los reveals la apoyan bastante bien, con imagenografía indicando que los reveals son algo más que un simple remake, y las crípticas palabras de Kaoru. The time has arrived, Shinji Ikari. And I give you my solemn word
I'll show you true happiness. Lo cual finalmente deja a Evangelion encerrado en un círculo infinito, donde todo vuelve a empezar. Una historia de horror donde sus protagonistas están obligados a revivir el final del mundo una y otra vez, sin que se pueda hacer nada para evitarlo. Evangelion me cambió porque marcó el momento en el que me di cuenta de que a través de las historias y de las historias de fracaso podías contar algo con muchísimo más impacto y muchísimo más cercano que con tantas historias de victoria. Evangelion para mí fue el momento de decir necesitamos más Shinjis en la ficción, necesitamos más fracasados y perdedores e historias sobre gente rota. Yeah, I think so. I think for me, I was a very socially awkward teenager. Like, I think, a lot of people who were kind of fans of anime at that age. And I think what Ava did was, it showed me characters that I could kind of really relate to in that way. So these characters, they weren't really fantasies in the same way a lot of other characters were. They were like people that I actually felt like I understood. Like, say, Rey, she was so kind of robotic and stiff and quiet, and I was very like that as well. Like, very like people in my class used to call me a robot, and so seeing a character like that, I think, helped me contextualize a lot of that. And I think a part of that made me kind of realize, okay, I am different, but the person who made this is obviously different as well, so maybe it's not a bad thing. And I know that's that's kind of, I think that's probably a very typical reaction to have to Evangelion, but it did mean a lot to me like that. I guess it makes you feel less alone, especially as an awkward teenager. I think it puts into context a lot of the things you're feeling at that age. I think I really saw it for the first time probably when I was around the same age, 15, 14, when it was running on Adult Swim. So, and I think that's when a lot of people really saw it, and it kind of became, at least for me, it was one of the first times I saw a more in-depth, more intellectual anime, because you watch all the Toonami stuff as a kid and you think this is all it can be, but it kind of pushes the boundaries of what anime is at that point, and it touches on a lot of subject matter and things that really relate to somebody at that age, because that's what the show is about. It's about kids in that age in a more realistic setting, I would think. So yeah, I definitely agree that when you see it, helps, contextualize it. Es obvio la marca que ha dejado Evangelion, tanto en la industria como en muchos de nosotros. Es una serie difícil de analizar y a veces incluso difícil de ver. No es perfecta, de ninguna manera. Tiene sus errores como toda obra de arte, pero esa imperfección es la que hace conectar también. Algo que me di cuenta de Evangelion es que para todo lo que lo hemos visto y nos ha dejado una marca, fue porque llegó en un momento de fragilidad en nuestras vidas, cuando éramos adolescentes, cuando éramos un Shinji. Y no es una fantasía de poder o una forma de hacernos sentir bien con nosotros mismos como tantos otros shonens. Era una visión real, una visión que validaba nuestros sentimientos y el qué tan confundidos estábamos en esos momentos. Evangelion no es una historia de héroes o de grandes batallas, es una historia de personas que conectan con nosotros, que nos hacen sentir humanos y que tal vez sí, sea triste y pueda doler ver la serie, pero al mismo tiempo nos hace sentir completos, saber que alguien allá afuera sabe cómo nos sentimos. Todos en algún momento nos sentimos solos, como que no podemos continuar y que no encajamos en ningún lado, que solo queremos un poco de cariño. Y lo más importante de Evangelion es que valida sus sentimientos, nos recuerda que existimos. Ya, lo he logrado. Al fin analicé Evangelion.
Soy su anfitrión Dani Z, recordándoles que no están solos. Hasta la próxima. 2 pounds of hash in the stash. I wait for her to make some quick cash. I told her she could be lieutenant, bitch got gas. At last, I'm literally lounging black, sitting back counting double-digit thousand stacks. Had to re-up, see what's up with my peeps. Toyota dealer thought and had it cheap on the Jeep. See who got smoked, what rumors were spread. Last I heard I was